Esta ponencia, me voy a ir un poco rápido, la llamé entrenamiento ideal en categorías infantiles y juveniles. Por favor, ¿eres tan amable? Gracias. Estos son los objetivos principales que quiero tratar en esta ponencia. Conocer las formas correctas del entrenamiento, tener siempre en mente la correcta planificación del entrenamiento en macro, meso y microciclos, garantizar un entrenamiento saludable y llevar a cabo el entrenamiento atendiendo la edad biológica. Eso es muy importante de lo que estábamos hablando ya, por favor. Las preguntas que le decía yo en el campo: ¿cómo entrenamos a las categorías? ¿Entrenamos igual a los niños de 6 que de 10 años, de 11 que de 14? ¿O empleamos los mismos métodos en jóvenes de 15 o de 18? Son preguntas que ustedes se tienen que formular. ¿Cuál es la base de los sistemas energéticos que empleas en tus entrenamientos en términos generales? Lo que les decía, las tres fuentes de energía principales: anaeróbico, láctico y resistencia aeróbica. ¿Sabes qué pasa si entrenas a un niño como si entrenaras en categorías juveniles o intermedia? La respuesta sería: podrías causarle daños irreversibles en su crecimiento, incluso causarle la muerte. Y eso es lo que me he encontrado con algunas situaciones que he estado investigando, que a veces les exigimos tanto a los niños, tanto, que terminamos reventándolos, y eso puede causarles hasta la muerte. Hay que aprender a escuchar al niño. Yo sé que hay niños mañosos, yo sé que hay niños que a la primera de campo es: ya coach, me duele, ya no puedo coach, ya no puedo. Y ahí estamos nosotros, duro, y si puedes, y si puedes, y si puedes, y hazlo, y hazlo. Y de verdad, hemos causado indirectamente hasta la muerte. ¿Sabes en qué etapas? ¿Sabes que en las etapas juveniles el gimnasio debe ser solo una parte estimulante y que solo deberás trabajar grupos musculares grandes: espalda, pecho, recto abdominal, cuádriceps y isquiotibiales? ¿Sabes que el desarrollo de la fuerza máxima debe comenzar entre los 18 y 19 años de edad, cuando pasan a una categoría intermedia y no antes? Esas son preguntas que tenemos que empezar a formularnos y a responder. ¿La que sigue, por favor? Ya sabemos y ya conocemos las edades de las categorías, ¿no? La categoría infantil, la preinfantil, perdón, de 6 a 8, infantil de 8 hasta 15 años, la juvenil de 15 hasta 18, que son las tres que nos van a interesar en este momento a nosotros, y después la intermedia y liga mayor. Estos son los aspectos a considerar en las categorías preinfantiles, por aquellos coaches que levantaron la manita, que manejan categorías preinfantiles. Una, evitar el agotamiento del sistema nervioso central. Si alguien no sabe qué es el sistema nervioso central, esto es, se encarga de recibir los estímulos procedentes del mundo exterior, procesan la información y ayudan a transmitir esos estímulos a nervios y músculos que nos hacen reaccionar. Cuando ya tenemos esta situación agotada en los niños, le pongas lo que le pongas, no lo va a realizar, porque su sistema nervioso central ya está agotado, ya está cansado. No, que ya te dije que esa no es la posición, ponte bien, baja los glúteos, pon la espalda. Ya no los va a escuchar, ya se agotó su sistema nervioso central. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Vete a descansar, nos vemos mañana. Y aceptarlo y reconocerlo, que así hay gente. Hay quien tiene un sistema nervioso central donde no se vaya a agotar tan fácilmente, porque son a los que llamamos nosotros talentos, que ya son chavitos que tienen mucho mayor estrés y disciplina en el deporte, y por alguna situación dicen: es que el chavo me entiende a la primera, le digo izquierda, izquierda, derecha, derecha, y lo hace. Pero él le digo izquierda, izquierda, y me hace derecha, derecha, y lo hace al revés. Pero pues así son los niños, y tenemos que aprender a atender a los niños de esa manera. Por lo tanto, los entrenamientos no deben de rebasar los 90 minutos de trabajo. Lo ideal es que sean jornadas de 60 minutos y 3 veces por semana. Esto hasta estar cerca del periodo competitivo. En el periodo competitivo, 45 días antes promedio, es decir, cuando empezamos a equipar, se podrá trabajar con ellos diarios sin exceder el límite de tiempo de 90 minutos. Coaches, háganse ese hábito, vale la pena. Los chavos terminan de verdad luego odiando el mismo fútbol americano por nosotros, porque les apasiona verlo: casco, shoulders, golpeo, mis compañeros, la hermandad, los colores, la institución. ¿Y el coach? No, es que el coach no. Entonces, de nosotros mismos puede surgir ese odio o ese amor para el fútbol americano. Y los principales elementos a considerar en las prácticas deben ser coordinativos y motrices. En esta etapa, la que sigue, por favor. La coordinación motriz, integrado las diferentes partes del cuerpo en un movimiento ordenado, se inicia en la etapa del desarrollo motriz fino. La dirección, la puntería y la precisión son cosas que tengo que empezar a desarrollar con ellos, enseñarlos. Las reglas deben de ser introducidas de manera gradual mediante juegos. Realizar juegos de la mayor parte del tiempo donde se aproximen lo más posible a una situación real de competencia. ¿Qué juegos podrían ser donde involucremos a los niños
que tengan esta situación de una situación real de juego. El tocho, en lugar de estarlos poniendo con pelotitas y aritos y todo, pónganlos a jugar tocho. Y les voy a dar un tip. Hay un juego que nosotros ponemos, o que en lo personal me gusta mucho, que se llama Foot Tocho. Cuando ya estamos en una etapa casi competitiva, hago las mismas reglas del tocho bandera, pero equipados. Ahora, en lugar de quitar la bandera, empiezo a taclear. Y hago equipos de 5 contra 5. Y en la misma categoría, y sirven muchísimo, porque los ayudas a tener habilidad de reacción, a empezar a ver situaciones de juego real, pero en un campo tan grande como es, sino en las mismas reglas de un campo de tocho. Háganlo y verán qué buenos resultados se obtienen ahí. Y la competencia es lo menos importante, ya que los logros obtenidos en esta etapa deberán ir en función de su propio crecimiento del niño, del desarrollo de cada niño y el equipo en conjunto. Señores, yo sé que nos encanta ganar, nacimos para eso, nos gusta. Siendo coaches de fútbol americano no nos gusta perder. Ganar es lo único, ¿vale? No es lo mejor, es lo único, lo sabemos. Pero también hay que entender que en estas etapas es desarrollo. Lo que ellos ganen es nada más una medalla, es algo condecorativo, no es tan importante, no es tan trascendental como empezar a desarrollar desde esta etapa al niño de manera bien, ordenada, congruente. ¿Por qué? Porque si ustedes lo empezamos a hacer bien, conforme vayamos creciendo, las satisfacciones que les van a dar esos equipos van a ser mucho más grandes que las que vayamos a tener con los niños ahorita en esta edad. La que sigue, por favor. Los aspectos a considerar en la categoría infantil de 8 a 12, al igual que en la etapa anterior, en esta etapa no hace falta trabajar la capacidad cardiovascular, ya se los había manejado en el campo. El corazón de los niños trabaja de manera diferente al de los adultos y en términos normales y generales su resistencia aeróbica es mucho más alta que la de un adulto. Se los expliqué, cuando terminan de jugar, ellos siguen jugando y quieren todavía más. Nosotros ya no, es diferente. Nosotros sí tenemos que desarrollar ese sistema aeróbico y ellos ya lo traen. Su corazón y su sistema respiratorio es muy diferente al nuestro. El trabajo debe de tener su base en fundamentos de la disciplina deportiva. Se continúa con el desarrollo de la coordinación motriz, pero con mayores atenuantes al deportista esforzarse más. Conjunción e integración de equipo. Por favor. Muy agua. Las jornadas de trabajo de 90 minutos máximo, trabajos de fuerzas con autocargas. Ahorita me preguntaron algo acerca del CrossFit, voy a ir para allá. Trabajos de resistencia aeróbica en juegos, reglas de juego en el deporte, los valores dentro y fuera del campo, con o sin el equipo. Todo eso ya empezamos a desarrollar en la etapa que les mencioné. Ya no estamos en la preinfantil, ya estamos en las infantiles. Y coaches, recuerden que los campeonatos, estadísticas y posiciones, ranking, etcétera, son condecoraciones, no son lo más importante en estas etapas. La que sigue, por favor. Vamos a la categoría infantil de 13 y 15 años. En esta etapa, a diferencia de las anteriores, perdón, regresamos una diapositiva. Quiero hacer una... Miren. ¿Ya se dieron cuenta de la posición que tiene el tackle? El ala defensiva. La siguiente. Es el mismo niño. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Sí lo hay, sí existe. Entonces, ¿de qué depende? Pues de nosotros, de cómo estamos coachando, de qué es lo que estemos enseñando. En esta etapa, a diferencia de las anteriores, se puede trabajar un poco más la capacidad cardiovascular, la resistencia aeróbica, pero sin llegar a los excesos. Recordemos que la principal fuente de energía que debemos desarrollar en los jugadores de fútbol americano no es la aeróbica, sino la anaeróbica aláctica y láctica, que es lo que yo les decía, de 0 a 12 segundos trabajamos la aláctica y de 12 a 3 la láctica. La atención de los niños ya es mucho mayor que en edades anteriores y el tiempo de trabajo puede ser de 90 hasta 120 minutos. Eso depende también de cómo vayamos en función del equipo. El trabajo sigue teniendo su base en fundamentos de la disciplina deportiva. La que sigue, por favor. Se continúa con un desarrollo de la coordinación motriz, pero al mismo tiempo se aumenta la dificultad en ejecución. Se fortalece la conjunción e integración del equipo. El trabajo de fuerza seguirá siendo con autocargas, pero en etapa de 14 a 15 años, en la última categoría infantil, ya podemos trabajar con los implementos como les enseñé yo allá. Por ejemplo, las ligas, balones terapéuticos de 1, de 2, hasta de 5 kilos, ya podemos empezar a trabajar con ellos.
ya podemos empezar a trabajar con ellos, por ejemplo, las sentadillas con algún suplemento, puede ser una barra de 5 kilos o incluso hasta un palo de escoba, y empezar a hacer squat frontal para que ellos empiecen a entender qué viene en etapa juvenil como un estimulante y luego qué viene en intermedia y liga mayor, pero ya empiecen a tener la base desde el principio, y eso depende de nosotros desde estas categorías. Sí. Nosotros, ahorita que hubo temporada de Baby, asistimos a algunos campos y llegamos a algunos chicos de 12 años cargando llantas, aventándolas hacia atrás. Y bueno, obviamente los coaches que te digan, oye, ¿sabes qué? Mira esos ejercicios, los chavos son de las categorías que traemos, ¿qué onda? Vamos a meterlo. Digo, mira, la verdad es que a mí me preocupa mucho que los niños se lastimen de la espalda, porque la verdad es que no somos tantos coaches para estar revisando a los niños que hagan ese trabajo. Aquí tú lo pones de 14 a 15 años. Sí, pero si te das cuenta, hablamos de llantas, pero no llantas levantarlas en un peso libre, en un peso muerto. Por ejemplo, las llantas es levantar y empujar. Es muy diferente. El ejercicio de cargo, ya hago una conexión coxofemoral, cuádriceps, isquiotibial, levanto y luego todavía tengo que hacerlo atrás. Si yo lo hago bien, está perfecto el ejercicio, porque entonces estoy teniendo una buena técnica para hacerlo. Pero si el niño desde el principio, en lugar de bajar, hacer una flexión de sus rodillas y de la cadera, solamente hace la cadera y aquí levanta, toda la presión va en el lumbar y ya lo lastimamos en la lumbar. ¿Cuántas personas sabrían hacer esa técnica? Insisto, tengo que ir de menos a más. Ya podemos ir empezando con implementos, perdón. Sí, pero hay que conocer cómo manejar esos implementos. Yo a los chicos, ahí ya está mi hijo que no me deja mentir, en esa categoría ya ponía trabajo de llanta, pero también, por ejemplo, ponía unas llantas un poco más altas, las rodaba, bríncalas. Entonces ya enseñabas a ellos a hacer una fuerza explosiva para brincar la llanta y que no te golpeara. O incluso lo que te decía, cargar de abajo. Empiezas con una técnica de sentadilla y empujamos, solamente empujamos, pero no cargamos, no hacemos peso muerto. El trabajo de fuerza seguirá siendo con autocargas, pero en esta etapa, lo que les decía, vienen los implementos. La que sigue, por favor. Coaches, yo les sugiero que les saquen fotografía a esto, porque estos son los tipos de ejercicio que yo sí les puedo recomendar al 100% para empezarlos a trabajar desde preinfantil hasta juveniles. Obviamente, insisto, tiene que ser de manera progresiva. Todos estos ejercicios tienen su nombre en inglés y tienen el nombre o el significado en español. ¿Listo? Hay más, ¿eh? ¿Listo? ¿Sí? ¿La que sigue, por favor? Ahí está la otra hojita, la otra diapositiva. Se cayó tu... ¿Listo? La que sigue, por favor. Y vámonos ya un poquito a categorías juveniles. La base del desarrollo, los aspectos a considerar. La base del trabajo en estos es desarrollar el tipo de energía anaeróbica láctica, que es la fuerza explosiva de 0 a 12, la anaeróbica láctica, fuerza resistencia de 12 a 3 minutos, y hasta el último, la aeróbica, la resistencia cardiovascular, que es de 10 minutos en adelante. En ese orden es lo que tienes que estar haciendo. ¿La que sigue? El trabajo en el gimnasio, por ahí que me estaban preguntando, el trabajo de gimnasio debe de ser como una parte introductoria y de manera estimulante. Y los grupos musculares a trabajar en el gimnasio, principalmente en esa edad, son los que están ahí: pectorales, deltoides, dorsal, lumbar, glúteo, cuádriceps, isquiotibial. Y los tipos de ejercicios: press de pecho asistido, press de hombro asistido, jalón polea o remo sentado, superman o banco ruso, prensa o sentadilla asistida, extensión de pierna y flexión de isquiotibiales. Todo esto, cuando hablo de asistidos, si tenemos la oportunidad de trabajarlo en pesos integrados, vamos a empezarlos a trabajar con pesos integrados. Es decir, evito los pesos libres. Sentadilla o squat libre, trato mejor de no hacerlo y manejo. Hay sentadillas con peso integrado. Si podemos, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Pesos libres a esta edad, no. Lo que no quiero es que el cartílago que tienen sus huesos de estos niños y que todavía tenemos una oportunidad de que crezcan un poco más, no los endurezcan. Hay que tratar de que no
no queden en esa situación. La que sigue, por favor. Priorizar el trabajo de la fuerza para la estimulación y el desarrollo del tono muscular. El tiempo para la estimulación de fuerza en el gimnasio deberá de estar entre 8 y 12 semanas, sin exceder un tiempo de 50 minutos por sesión y respetando los tiempos de descanso para la curva de supercompensación. Eso es lo que yo le decía al coach Simón en un correo. Es tan extenso este tema que para cada cosa que les estoy diciendo hay una explicación. Y a mí me gustaría después entrar con el tema de la supercompensación, más en etapas de juveniles, que es donde ya empezamos a tener una curva de un trabajo, de una carga, un descanso para que la siguiente carga de ejercicio sea mayor y entonces vayamos en un progreso y un crecimiento efectivo con el jugador o con el atleta. El peso máximo debe de estar trabajándose en el gym, deberá de estar entre el 60 y el 70% de su 1RM. Coaches, no hagan fuerza máxima con los chicos de esta edad, no vale la pena, los vamos a lastimar. ¿Qué es la 1RM? Que puedan ellos sacar una sola repetición, su máxima fuerza, y que ya no aguanten hacer otra. Para que esto llegue a suceder tenemos que hacer un test de fuerza y resistencia, y tiene que ver mucho con edad, peso, frecuencia cardíaca, consumo máximo de oxígeno, estatura, y en base a eso es como voy a saber yo, por medio de fórmulas, cuál es la 1RM de cada uno de ustedes o de cada jugador. Si no la conozco, estoy arriesgando que el jugador tenga una lesión que lo pueda dejar de por vida fuera de cualquier deporte, no nada más del fútbol americano. Y por último, no son recomendables en esta etapa en juveniles los ejercicios olímpicos y semiolímpicos. Hay quien lo hace, insisto, hay coaches tan buenos que tienen de verdad el don de poder transmitir cómo se debe de hacer un ejercicio semiolímpico o olímpico. A ellos vale la pena seguir en la pista, pero hay coaches que no lo saben hacer y ya están metiéndose en situaciones semiolímpicas y olímpicas y terminamos lesionando a los jugadores. Por eso digo, no es recomendable, depende mucho de quién nos esté coachando, depende mucho de quién sea su preparador físico o quién lleve esta etapa de los ejercicios de olímpicos y semiolímpicos. La que sigue, por favor. Sí. Esa fórmula que dices para el 1RM, ¿dónde la podemos ver? Porque algunos coaches no tenemos la fórmula y lo primero que hacemos antes del gimnasio pues sacar sus máximos, ¿no? Sí, y lo que hacemos normalmente es ponle más. ¿Cuántas sacaste? 6, ponle más. ¿Cuántas? 4, ponle más. 2, ya nos acercamos al 1RM. Esa prueba de fallo es la correcta. Lo que nos hace es que nos quita demasiado tiempo para poder llegar a la 1RM. Ese es el problema. Voy a platicar con Simón, ojalá en un foro lo podamos hacer vía internet y yo con mucho gusto les paso las fórmulas para que los tengan. Son situaciones de Excel, que esto más esto más esto por el coeficiente de acá te da la fórmula para que tengan los pesos de cada uno de ellos. Entonces en ese sentido te lo paso y si no por medio de tarjeta con mucho gusto. Gracias. Las cargas de trabajo en el campo no deben de exceder de 90 minutos. Las principales fuentes de energía a trabajar, como lo he estado manejando y quiero que se nos quede muy grabado, es anaeróbica láctica, es la fuerza explosiva, anaeróbica láctica y la fuerza resistencia. Y de esta manera un cuadrito que también me gustaría que le tomaran una fotografía es la fuerza tanto estática y dinámica y las vertientes que llegan a tener. En la parte de la estática se llama isométrica. En la isométrica es donde la resistencia no me vence ni yo venzo a la resistencia. Por ejemplo, un plank, cuando estamos haciendo un ejercicio, piensen que estoy en el piso y solamente me voy a detener con mis manos y con mis pies, no hago ninguna flexión ni ninguna extensión. Este es un ejercicio isométrico. Cuando es un ejercicio concéntrico yo venzo, cuando es un ejercicio excéntrico la resistencia me vence. Cuando yo venzo la resistencia se llama concéntrico y es la inversa, que se llama isotónico. ¿Vale? La que sigue, por favor. Hay diferentes técnicas y ejercicios para desarrollar estas fuentes de energía como son los pliométricos y les estoy poniendo un ejercicio de la pliometría para desarrollar la fuerza explosiva. También les estoy poniendo algo que me decían por allá acerca del CrossFit. Antes de meternos a la etapa del CrossFit para poderlo hacer con el peso ruso, con barras y ejercicios olímpicos, hay muchos de estos ejercicios funcionales en internet que sí les puedo recomendar porque todos estos ejercicios, si te das cuenta, no llevan ninguna implementación, solamente son autocargas. Entonces, lo que yo les decía a los jugadores cuando los tenía en juvenil, incluso hasta en Liga Mayor, les decía, a ver, tú quieres sacar tu 1RM, ni siquiera te aguantas tú mismo. A ver, ponte de cabeza y hazme un fondo.
Ok, no lo hiciste. Vamos a ver cuántas lagartijas puedes hacer con buena técnica, abiertas, cerradas, trabajo en tríceps. No lo hacen y ya estamos metidos en el gimnasio. Entonces, este tipo de trabajos es una página donde pueden ustedes buscar como ejercicios de autocargas o ejercicios funcionales. Hay infinidad de combinaciones como estos ejercicios. Y la resistencia aeróbica no juega un papel tan importante como en otras fuentes de energía. Sí, perdón, voy a ir. En ese ejercicio, ¿cómo es conveniente caer? ¿O cómo es todo el proceso? Sí, mira, en este ejercicio te está poniendo más o menos, es una altura como de 1 metro, y lo que hacen es brincar de esa altura de 1 metro, caen, inmediatamente caer, hacer el rebote con la sentadilla y volver a saltar hacia el frente. Entonces es punta talón y vuelvo a saltar. Lo que no deben de hacer es caer directo con los talones, porque entonces el impacto iría sobre las rodillas y la cadera y sería contraproducente. Entonces vuelvo a repetirlo, es 1 metro de altura, tengo que caer, caigo, hago la fricción y tengo que brincar hacia enfrente. Y eso pues hay que hacerlo durante varias ocasiones, varias repeticiones, dependiendo de lo que vamos a desarrollar con ellos. ¿Sale? Por acá había otra pregunta. Sí, por ejemplo, me estabas ahorita diciendo que esos son enfocados a juvenil, enfocados a niños de 11, 12 años. Ya los puedes hacer. Todo lo que tenga que ver con autocarga lo puedes trabajar, porque vas a trabajar solamente con el peso de su cuerpo. Y eso es lo importante de todo esto, ¿no? La que sigue, por favor. Sí, tan cierto es que los niños en etapa infantil no deben hacer saltos. Muy cierto, y depende de la altura. Sí pueden hacerlos hasta cierta distancia, y hablamos de su máximo debe de ser entre 10 y 15 centímetros, por el mismo impacto que lleguen a tener. Y insisto, tiene que ir siendo de manera gradual, porque nosotros luego ponemos las vallas y ponemos a hacer este tipo de saltos, y lo que podemos ocasionar en esta etapa infantil, sobre todo antes de los 11 o 12 años, es una lesión en rodillas, que es lo que tiene mi hijo, por una situación así. ¿Vale? ¿La que sí? ¿Qué página te puede buscar los ejercicios? Pon autocargas, hijo, y te manda pon imágenes de autocargas o imágenes de ejercicios funcionales, y ahí te van a aparecer todas esas combinaciones. Garantizar un entrenamiento saludable, esto es una parte muy importante. ¿Cuánto tiempo tenemos por ahí, no saben? Sí, todavía 13, coach. Perfecto. Un régimen de un entrenamiento inadecuado o estresante puede ser perjudicial para la salud si el joven deportista está en pleno proceso de maduración de sus capacidades y sistemas biológicos. La principal intención de los programas de entrenamiento de los jóvenes es reducir lesiones. Esa es nuestra chamba. Enseñarle a hacer bien las cosas para ir reduciendo las lesiones. Y los riesgos de lesiones en niños y adolescentes deportistas se identifican claramente con algunos ejercicios de entrenamiento específico. Por favor, la siguiente. Fíjense bien, esta tabla es muy interesante. Riesgos de lesiones en niños y jóvenes. Estoy segmentándola. Tipos de carga, duración, factores limitantes, riesgo de lesión y la utilización. Si yo me voy al tipo de carga en un entrenamiento de fuerza con una duración de 5 segundos, con unos elementos contráctiles, por ejemplo, ¿qué lesión es la que tengo? Los cartílagos, lo que estábamos diciendo hace un momento. ¿Qué utilización? Nula. Para esta edad, nula. Quítala. En velocidad, una velocidad de duración de 15 segundos, ¿qué factores limitantes tengo? El fosfato, lesiones musculares. ¿Vale? Utilización, lo menos posible. Ya no va nulo, no lo menos posible. Esto es la parte donde sí, de aquí hacia abajo, donde sí nos interesa hacerlo. Potencia anaeróbica, 1 minuto de trabajo anaeróbico al 50% de su capacidad, con otro de aeróbico al 50% de capacidad. Los factores limitantes que tengo es la capacidad glucolítica y la fuerza máxima. Solamente esos son factores que yo mismo puedo ir trabajando con los niños. Un riesgo de lesión es catabolismo, y esto de utilización sí ya puedo hacer. Esta, lo menos posible, son de 1 a 5 minutos el trabajo anaeróbico de 50 al 30%. La capacidad glucolítica es la que tengo como factor limitante y es un sistema vegetativo, por lo tanto no la voy a utilizar, pero esta sí. La potencia anaeróbica de 5 a 30 minutos, un trabajo anaeróbico de 20 al 10% y el aeróbico del 80 al 90% cuando ya empezamos a desarrollar la fuerza-resistencia, una solidez locomotora. ¿Qué reacción de riesgo tengo? Son los tendones, y aquí la utilización sí la puedo hacer mucho más porque no tengo tanto riesgo de lesión, solamente los tendones, pero esto como los trabajo con un calentamiento como el que les puse de manera funcional, ¿sale? La coordinación, duración, pues esa puede ser todo el tiempo. Los factores limitantes, la neuromuscular, riesgo de lesión, ninguna, siempre. La flexibilidad tampoco tiene ningún tipo de duración. Acuérdense que cuando hacemos una etapa de lubricación máximo de 10 a 15 minutos,
Los tendones serían el factor limitante, tendones y ligamentos. La región de riesgo serían las articulaciones, pero insisto, con una etapa de lubricación, con un calentamiento adecuado, no tienes ningún problema de lesión. Y esta también la utilización es siempre. La que sigue, por favor. Autocargas o cuadrupedias, lo que les decía hace un momento. Estas son las cuadrupedias. Es la parte del entrenamiento en el cual se trata de poner la forma física al deportista aprovechando sus aptitudes naturales y desarrollando sus cualidades físicas por medio de ejercicios sistemáticos y graduales que posibiliten la adaptación del cuerpo a un trabajo específico y obtener el máximo rendimiento posible. Eso es una autocarga. Estas son las cuadrupedias. Una posición de gateo que normalmente tenemos cuando nacemos es lo que sabemos hacer, pero conforme vamos creciendo nosotros mismos vamos limitando a los niños y cuando ya llegamos a una edad adulta, de verdad ni una marometa sabemos hacer. ¿Vale? La que sigue, por favor. Esta es la preparación física y sus etapas generales, general y específica. Voy a tratar de irme ya un poco más rápido porque quiero llegar a una tabla. En la etapa general vamos a hablar de todo en conjunto, la etapa general, la flexibilidad, vamos a trabajar con ejercicios de autocarga, vamos a trabajar todos los grupos musculares todo el tiempo. Durante esa etapa general es antes de la competencia, antes de tener cerca el periodo competitivo. El periodo competitivo debemos considerar lo que pueden ser 45 o 60 días antes del periodo competitivo. Estoy en esa parte del trabajo general. La que sigue, por favor. Esto, dentro de las funciones que cumple la preparación física general, tenemos 1. Desarrollar, consolidar y restablecer las bases físicas que garantizan la ejecución de los ejercicios especiales y competitivos. Purificar y limpiar el sistema cardiovascular durante sus ciclos entrantes, eliminando sustancias nocivas acumuladas en el sistema de los aparatos, como son el incremento de la grasa y obviamente que se genera durante este periodo, cuando ya vemos a los niños gorditos, se acaba el entrenamiento de fútbol americano y viene otra temporada y dices, uy, ¿qué te pasó? ¿Qué te comiste el pavo completo? ¿No? Y es esta parte donde vamos a trabajar en la etapa general y obviamente las posibilidades de lesión que pueden atrasarse del ciclo que acaba de concluir. La que sigue, por favor. Fortalecer los músculos, profundizar el trabajo en las fuentes de tipo aeróbica con cargas de larga duración y de baja intensidad. Ya empiezo a trabajar aquí la parte de la resistencia aeróbica, que eso es muy importante, y consolidar la forma multilateral de desarrollo físico. Algo que se me estaba pasando, hay músculos que normalmente no desarrollamos, y les dije en el campo que les iba a hablar de esto. La base de todo deporte se llama core. El core es el núcleo de tu cuerpo. ¿Cuál es el núcleo de tu cuerpo y cuál es en donde más debes de enfocar tu trabajo? Recto abdominal, zona de oblicuos y zona lumbar. Eso es lo más importante que debes de fortalecer, porque cualquier trabajo que tenga que ver con empujar o jalar, hay una conexión directa con el core. Lo primero que aprietas es el core para poder tener la fuerza y la resistencia para lo que vamos a hacer. ¿Cómo sé que estoy apretando el core? Y va a sonar muy grotesco, pero es la realidad. Como cuando entramos al baño y no podemos hacer, ahí estás apretando el core. ¿Vale? La que sigue, por favor. Ya sabes, estás estreñido, aprieta el core. Coaches, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Seguro sí está quedándoles. Es muy poco el tiempo y voy muy rápido. Y de verdad ¿Cuánto tiempo me gustaría ser más Nosotros ya aplicamos el core, pero ¿cuánto tiempo es el trabajo? El trabajo. Híjoles, pues yo normalmente lo que hago son 20 minutos de sesión o 30 minutos de sesión. Sí, es muy importante y más en estas etapas. ¿Vale? Sistema locomotor, los músculos ganan en resistencia, fuerza, velocidad de contracción, coordinación intra e intermuscular. ¿Vale? La que sigue, por favor. Esto es lo que vamos desarrollando con la parte general. El sistema cardiovascular también, los valores fisiológicos de la resistencia cardiovascular se modifican y aumenta el tamaño de las cavidades del corazón, por lo tanto vamos a tener mayor demanda de consumo máximo de oxígeno y esto nos hace más resistentes al trabajo. Y eso es bien importante, es algo que nos va a dar una medición. Va a haber un momento en que el trabajo que le estamos poniendo a los niños ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque ya desarrollamos esa parte. ¿Qué tengo que hacer? Hacer el cambio. Ahora ya esta parte que ellos ya vencieron, que ya trabajaron, ahora tengo que hacerla un poco más complicada, subir un poco el nivel para que todo el tiempo siga existiendo un avance progresivo. ¿Vale? En la cuestión del core, dentro de los entrenadores vemos algunos que hacen el core muy rápido,
y algunos que le damos un poquito más de tiempo para que fortalezcan un poquito más. ¿Qué sería lo ideal para mediar el criterio de los entrenadores? Por unidad. Manéjalo por unidad, porque es muy cierto. Yo jugué de línea y no tenemos la manera de desarrollar nosotros tanto el core como alguien, como un coreback, por ejemplo, como un receptor, incluso un corredor. Ellos tienen mucho más fuerza explosiva, mucho más rapidez para hacerlo, porque normalmente la fuente de energía es diferente a la nuestra. Entonces, trabájalo por unidad. Y entonces, si tienes oportunidad de tener un coach por unidad, ya sea de línea o de corebacks o de receptores y perímetro, con ellos puedes irlo monitoreando. Y entonces sí, ahí sí te tiene que dar la perspectiva de que toda la unidad de linieros, ya sean ofensivos o defensivos, estén bien y estén trabajando el core al mismo tiempo y en conjunto. Y que sí, comparado con los otros sea diferente. Sí, la que sigue, por favor. Esta es la específica. La preparación específica se realiza en una etapa cercana a la competencia e incluso durante el periodo de competencia. Se trata de desarrollar aquellas cualidades especiales requeridas por las técnicas tácticas. Aquí sí ya me voy a la técnica táctica del fútbol americano. Ya le enseñé a mi jugador a hacer bien un squat. Ya sabe hacerlo. Ahora, ¿cómo voy a involucrar el squat que le estoy diciendo en una posición de línea? Ah, bueno, bajo. Tu piecito un poquito atrás, punta talón, acomodado, espalda recta, baja la cadera, el coxo femoral, ok, manos al frente, hace punch. Ah, ya tengo una posición base. ¿Por qué? Porque ya le enseñé a mi jugador a hacer un squat desde el principio bien. ¿Sale? Entonces aquí ya vamos, lo que ya trabajé en el aspecto general, empiezo a hacer la transición en el aspecto específico. ¿Sale? Y realizar los ejercicios semejantes a los gestos y movimientos propios de la actividad que permitan adecuar al organismo a la realidad deportiva. Es lo que les decía de la especificidad. La que sigue, por favor. Ahí estamos nosotros, ¿no? Ahí desarrollamos el ABC de la técnica táctica. No se vayan nada más a lo técnico-táctico, coaches. Métanse un poquito al acondicionamiento físico y de verdad les garantizo que van a ser jugadores fuera de serie. ¿Sale? Aquí se desarrollan cualidades como la coordinación, la habilidad, el equilibrio, la velocidad y la flexibilidad, la fuerza explosiva, etc., que nos permitirán ser transferidos y aplicados a las técnicas y tácticas específicas del deporte elegido con mayor eficacia. ¿La que sigue? Coaches, ya no me va a dar tiempo llegar a esta parte de la planificación deportiva, de verdad lo lamento mucho, porque es donde íbamos a entrar a la parte de macrociclos, mesociclos y microciclos. Y eso es bien importante. Solamente quiero transmitirles algo. Coaches, piénsenle. Échenle pluma, no sean de los coaches que lleguen a la práctica, que saquen la mano de su bolsa y de acuerdo al aire pongan su práctica. No lo hagan. Prepárense, si no quieren hacerlo desde antes de su periodo competitivo y hasta su periodo competitivo, háganlo por semana. El fin de semana que tengan un viernes, siéntense a ver la práctica. ¿Qué quiero desarrollar con ellos? ¿Qué vi? ¿Qué defectos son los que tienen? ¿Saben hacer un squat? ¿Pueden hacer un push-up o una lagartija? ¿Pueden hacer esto? Si no lo saben hacer, échenle lápiz. Y entonces empiecen a desarrollarlos de manera semanal con tiempo, ¿sale? La que sigue, por favor. Y vamos a hablar de los principales objetivos de la planificación del deporte. Los componentes de la planificación deportiva, que es lo que le decía, los macrociclos, mesociclos y microciclos. Ya no nos da tiempo de entrar ahí, es un tema profundo, largo. La que sigue, por favor. También cómo íbamos a desarrollar este periodo temporal del entrenamiento, cómo se desarrolla un macrociclo, cuáles son sus fases diferentes que tiene, cómo se desarrolla un mesociclo. Adelante. Y este sí, sáquenle foto, este les va a dar una guía para hacer un mesociclo. Un mesociclo puede ser desde 8 semanas o 4 semanas hacia atrás, hasta 6 meses pueden manejar un mesociclo. Un macrociclo es prácticamente todo el año. Por ejemplo, en etapas de intermedia y de liga mayor o juveniles únicas que ya se tienen en CONADE, aquí sí se pueden manejar los macrociclos, porque te da el tiempo perfectamente durante todo el año para ir planeando tus prácticas deportivas. Como nosotros a veces tenemos los tiempos muy cerrados, estos son lo que podemos nosotros estar desarrollando. La que sigue, por favor. Bueno, insisto, sigo ahí profundizando acerca del microciclo. La que sigue. Señores, este es un mensaje que les dejo a ustedes. El entrenador que realmente se precie de amar su profesión deberá entender que enseñar no es únicamente transmitir o transferir los conocimientos, sino crear en el entrenado las posibilidades para su propia producción y construcción. Esto es algo que yo aplico todo el tiempo. No se trata nada más de decirle cómo lo hagas, enséñale.
transmítelo bien, que él aprenda a hacerlo, para que él te sirva incluso, para que él mismo pueda transmitirle a sus demás compañeros cómo hacerlo bien. No nada más se trata de léete este libro y ya, explícalo, tómate el tiempo, vale la pena hacerlo. La que sigue. Pues muchas gracias, yo soy Coach Juvenal Vargas, espero esta hora que estuvimos juntos les haya servido de mucho. El tiempo, bueno, pues ya veremos de qué manera podemos irlo profundizando. Si gustan o quieren alguna tarjeta para que les envíe alguna información que no haya quedado muy clara por el tiempo que tuvimos de explicación, con mucho gusto estoy abierto a eso. ¿Sí, coach? Sí, claro que sí, claro que sí. Pues no sé si tengan alguna pregunta o comentario antes de que se termine, todavía tenemos por ahí un par de minutitos. ¿Algún comentario, coaches, ahí atrás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Coaches? ¿No? La cuestión alimenticia, sobre todo para la gente de juvenil, debe ir a la par con el gimnasio. ¿Qué tan recomendable es subirlos de peso en cierto tiempo? Porque la etapa de ponis, que se limita ahora a 78 kilos, a peso libre, ¿qué tan recomendable es por año subir qué peso? Fíjate que esa es una pregunta muy difícil de contestar porque depende mucho del metabolismo de cada persona. A veces nosotros estamos empeñados en subir de peso a un liniero, pero la realidad es que antropológicamente no sabemos con qué genética venga, si nos dé o no nos dé peso, y eso también es algo que tenemos que investigar. Acabo de tomar un diplomado el año pasado precisamente de detección de talentos deportivos y hablamos justamente de esta situación y tenemos que ver nosotros cuando vamos a subirlos de peso para ver si alcanzan ese margen, tiene que ver también con la familia, tiene que ver con la herencia genética o la carga genética que tienen. Entonces por eso te digo que es un poco complicado contestarte esa pregunta. Ahora, ¿qué te puedo recomendar? Pues carga de carbohidratos, esa es la realidad. Si queremos subirlos de peso, tenemos que estar dándole una alimentación de 5 a 6 veces por día, aumentando sus cargas de carbohidratos, pero también tienen que ser controlados. La carga de carbohidratos les va a servir para la fuerza explosiva y más cuando estemos en el trabajo de gimnasio, pero también va a llegar un momento en que los podemos saturar. Si quieres ahí con la tarjeta o la información ya la tienes, con mucho gusto yo te mando lo que tengo para que te pueda servir de algo. Gracias. ¿Sale?